Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al doctor Ricardo Rojas Arevalo, secretario general, y al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados. Asimismo, a Eduardo del canal Yus Multimedia y también a Valerie, a Carlos y por supuesto a la maestra Amparo Apolinar del Seminario de Sociología. Todos ellos hacen posible este programa. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompaña el doctor Gustavo Segura Moreno, muchas gracias. Y vamos a tratar un tema por demás interesante que últimamente ha estado en las noticias, que es la transfobia. Pero antes de iniciar nuestros comentarios y nuestros programas, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé la síntesis curricular del doctor Gustavo Segura. Por favor, maestra. Claro que sí, doctora. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle, pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainer Hospital for Children de Boston y la formación en dermatología cosmética y tecnología aplicada en la clínica Dermédica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, como ustedes escucharon, vamos a hablar de transfobia y queda obvio que lo primero que tenemos que hacer es definir o dar el concepto de qué vamos a entender o qué se entiende por transfobia. Exacto. Por favor. Bueno, aquí hay que hacer la aclaración de que transfobia hoy día tiene dos significados. Y sí, efectivamente, aunque suene pues incoherente o contradictorio, la realidad es que el término fobia, que desde el punto de vista médico es una reacción asociada a la ansiedad que genera la exposición o el contacto o la visualización ante alguna situación o ante algún animal, persona, etcétera, de manera irracional, ¿no? Y además es involuntaria, ¿de acuerdo? El problema es que las fobias caen en lo enfermizo porque, pues ante algo que no debería de generar mayor peligro, la reacción es muy exagerada, ¿vale? Eso es lo que es una fobia. Y se ha utilizado el término transfobia asociado a la cuestión de la transexualidad. Pero hoy día el uso es completamente diferente e incluso más exagerado de lo que es decir, va más allá de la cuestión médica. Actualmente se dice de la transfobia ante cualquier reacción contraria contraria o cuestionante que ¿cómo se llama?, de la situación de la transexualidad. Y no lo digo yo, incluso lo han dicho varias personas en cuestión de retórica, que actualmente utilizado en la política, es decir, aquí están las dos cuestiones. Una cosa es la definición médica de una fobia, de lo que sería la transfobia, y la otra es el uso político que se le ha dado a la palabra, en el que al decir fobia ante democracias, ante sociedades abiertas, genera automáticamente un cierre y un cese al cuestionamiento sobre el tema, ¿no? Entonces funciona más como un método retórico para inhibir las preguntas, los cuestionamientos y e incluso virarlo como algo negativo, lejos de ser realmente algo enfermizo, asociado a la ansiedad, irracional, etcétera, ¿no? Entonces hay que entenderlo. Si somos muy estrictos, pues una fobia tendría que ser algo realmente tratado, ¿no? Y que además es poco frecuente, porque no son frecuentes las fobias, aunque nos lo hagan creer hoy día que sí.
Y el otro es el término, más bien, el uso social y político que se le ha dado hoy día. Hoy día todo lo que no esté a favor, o sea, ni siquiera puede ser neutral, todo lo que no sea a favor, o lo que cuestione, o lo que plantee algo diferente, es considerado como transfóbico. Como usted bien refiere, doctor, pues el análisis de la transfobia implica hacerlo de manera multidimensional, es decir, tomar diferentes aristas, diferentes perspectivas, pero también situarnos en el origen, es decir, cuál sería el motivo por el cual pues se generan este tipo de actitudes, de comportamientos y que la gente pues de alguna manera reproduce, ¿no? Y entonces pues inevitablemente es hablar de transexualidad y transgénero. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos conceptos, o diríamos desde su perspectiva? Trans, hay que entender lo que es justamente, no se puede utilizar la palabra a definir, ¿no? Pero trans sería la terminación, más bien no la terminación, el prefijo, gracias, el prefijo que nos indica el paso de un punto a otro, ¿de acuerdo? Sexo y género son dos cosas que nosotros hemos separado para comprenderlas, pero lo que como yo lo explico son las dos caras de una misma moneda. Si bien el sexo lo da la cuestión, como lo han querido denominar ahora, la parte biológica, es decir, la presencia de caracteres sexuales o de órganos reproductivos masculinos o femeninos, y el género asociado a estos, pues es el hombre o mujer. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre con las características viriles, masculinas, entendidas, y la mujer con las características femeninas, más delicadas, etcétera, pero que tienen cada una su propia condición. Ambas son relacionadas a el ser humano. El sexo lo vemos en todos los seres vivos, pero el género lo vemos en los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la cuestión es, las personas transexuales es quienes hacen la migración de un sexo al otro, que hay que aclararlo. No es, a diferencia del, porque a veces lo malentiendan y solamente el hecho de plantear lo que voy a decir es considerado transfóbico, pero es algo artificial, hechizo, ¿de acuerdo? Es hacer un cambio de sexo, cambiar los caracteres, ni siquiera es propiamente caracteres sexuales, porque como diríamos por ahí, sería solamente lo que vemos por fuera, entre otras cosas, pero el organismo sigue siendo cromosómicamente del sexo masculino o femenino. Y las personas transgénero solamente hacen la migración, es como debería de funcionar. Actualmente son términos que intercambian mucho. Entonces eso genera, y esto es importante, porque esto genera mucha confusión, ¿no? La historia con respecto a la transexualidad, pues tiene orígenes, pues no muy, y digo no muy agradables, porque son realmente tragedias de la vida humana, ¿no? Y cuando hablo de las tragedias de la vida humana, es que antes de que hubiera el tema de, antes en el desarrollo humano me refiero, de una persona, antes de que sorteemos toda una vida y tengamos después la cuestión de si se identifican en el género masculino o femenino, hay que recordar que el primer filtro a la vida es inútero. Y lo primero que uno espera es niño o niña, pero que venga sano. Y es que durante la gestación se corre el riesgo, bajo determinadas alteraciones medicamentosas, cromosómicas, de que el desarrollo del feto, el desarrollo del bebé, esté alterado, dando origen a una condición que se llaman genitales ambiguos. Eso en las instituciones de pediatría se atienden mediante un grupo multidisciplinario de gente, de profesionales de la salud, que incluyen desde trabajo social, psicología,
psiquiatría, endocrinología, cirugía plástica, cirugía general, urología, medicina de adolescentes, pediatras, dermatólogos y endocrinólogos pediatras. Si se fijan, es un grupo muy grande para tratar un solo tema. ¿Qué es lo que se ve? Voy a explicarlo de manera muy rápida. El sexo no se asigna. Porque siempre dicen, es el sexo que le asignaron cuando nació. No. El sexo tiene una definición muy clara. No se asigna. Se nace con él. Punto. El género, sí, y ahorita voy a explicarlo. Porque justamente en estos casos, en donde hubo ambigüedad de genitales o hubo casos de hermafroditismo verdadero, que es tan difícil, se tiene que hacer una evaluación, y también una de las cosas más importantes y más difíciles es esperar, y la parte de la observación, porque luego la naturaleza misma va denotando que jala y que no jala, por decirlo de manera muy coloquial. Entonces, cuando nace un bebé con genitales ambiguos, es decir, que uno no puede decir que eso sea un escroto, pero tampoco puede decir que sea una vulva, pero que tampoco puede decir que eso sea un pene, pero tampoco puede decir que sea un clítoris, que es algo muy complejo y que se tienen que hacer estudios de las gónadas. Las gónadas son los ovarios o los testículos, o hay veces que nacen con uno y uno, o sea, es una condición muy compleja y se tiene que ver las condiciones de la familia, etcétera, etcétera. En los casos más complicados de ambigüedad de genitales, en donde no hay forma quirúrgica de reconstruir órganos genitales funcionales, el sexo por default es el sexo femenino. Entonces se hace ese tipo de reconstrucción y se hace todo un seguimiento a lo largo de la vida. Estoy hablando de una condición a todas vistas, a toda visión patológica, ¿no? Y que pueden crecer. Y sí, evidentemente, el género sí se les va asimilando, pero estamos entendiendo que no tuvieron ya el estímulo hormonal, de acuerdo, en el desarrollo de la testosterona ni muchos otros factores, porque no está solamente desarrollado el género en la base hormonal. Al principio, cuando surgió todo este tema, muchos pensaban que el problema era un problema hormonal, que en el caso de las mujeres que querían transicionar a hombres era un exceso de testosterona, y en el caso de los hombres que querían transicionar a mujeres era una falta de la misma. No, hoy sabemos que no es lo único que está involucrado, aunque sí puede estar presente. Es como les decía, viene la historia y el cómo comienza la ciencia médica a atender este tipo de casos. Así es como se genera el conocimiento sobre hacer las vulvoplastías, las vulvo, no las faloplastías, que esa es una cosa diferente. El faloplastía es cuando se intenta crear un órgano sexual masculino a partir de otras partes del cuerpo, ¿no? Pero que nunca será como tal En cambio, en la parte de la vulva, que hay tejidos similares en el órgano masculino que pueden ser sustituidos o simulados como los de la mujer, sin que sean 100% obviamente funcionales, pero externamente sí, y hacer justamente esta conexión. Hay que partir que el ser humano es un ser biopsicosocial. No es solo biológico, no solo psicológico y no solo social. Pero uno no excluye al otro y no lo elimina, y otros tienen más peso que otros. Hay cosas tangibles que no son modificables y hay cosas intangibles que pueden ser modificables. Uno de los grandes dilemas que actualmente hay en el aspecto es justamente lo de la transición. Y esto ha salido, la verdad es que en redes sociales, cuando uno se mete a ver el tema, la cosa está que arde. Sí. Y ¿saben cuál es el problema? Que no se le da, o han impuesto posturas, que esa es la peor de las partes, en donde no se toma la opinión de los expertos. Y más bien se acaba haciendo una decisión política. Y eso es en donde pues muchos de los profesionales de la salud hemos brincado. ¿De acuerdo? Sobre todo por los riesgos. Porque de eso no se habla. Son pocos los difusores reales de todo lo que conlleva esto. Entonces,
Y simplemente volvemos al punto de la plática del día de hoy. Solamente cuestionarlo o plantearlo para muchos sectores es transfóbico. Y eso no es transfobia, por el contrario. Por el contrario. Creo que es una clara manifestación de la preocupación que tenemos, y lo digo como pediatra, de tener a nuestros pacientes cuidados en la salud lo más íntegro posible de su crecimiento y desarrollo, porque la transición, a diferencia de como muchos lo quieren promover, no es un camino al que puedas echar marcha atrás. Entonces, creo que hay que hablarlo con la seriedad y con la tranquilidad. Por supuesto que en la vida adulta es muy distinto. Yo quiero abordarlo, y sobre todo lo que lo comentaba con la doctora Elsie, algo que me brincó mucho y que esto sí es así que por voz propia el decirlo, en el caso de la propuesta que hicieron de no hacer estas transiciones en gente menor de edad, es de verdad plausible. ¿Por qué? Porque existen muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta del desarrollo. Hay un psiquiatra español, que es una de las fuentes con las que yo he estado revisando. Ha tenido actualmente creo que ha tenido más alcance la ley trans en España que lo que apenas se está comenzando a tener aquí. Pero en otros países del mundo también, en donde otros especialistas han brincado. Pero este es un psiquiatra especialista en niños y en jóvenes. Y él plantea una realidad muy cierta, que a veces queremos tapar el sol con un dedo. Y es derivado de las redes sociales y obviamente también de la pandemia. Ha sido esto un creciente, o sea, de manera desproporcionada, el número de casos que se están presentando de una supuesta, y me atrevo a decirlo así, de una supuesta transexualidad. Lo dice un experto, o sea, alguien que ve esto todos los días. Mucho de esto es moda, ¿de acuerdo? Por decirlo, existen otras formas para decirlo, pero para que lo entendamos, es una moda. ¿De acuerdo? No es una epidemia, es una moda. La infancia, pero sobre todo la adolescencia, es una etapa de muchos cambios y de consolidación de personalidad, de identidad, de mil cosas. Bombardeados por una serie de estímulos, no solo en redes sociales, series televisivas, películas, blogs, podcasts, etcétera, en donde en una edad vulnerable, en donde, como les digo yo, pues está tiernito, ¿no? Se puede moldear. Recibe toda esta información, además de lo que naturalmente ya tenemos en la vida. Llegan factores externos que además los están poniendo de moda. Porque además, en su momento lo fue el ser gay o homosexual o lesbiana, etc. Y ahora transmigra esto como una vía de escape muchas veces ante esta situación de incomprensión y de querer dar un valor extra a su persona que no encuentran en los demás, porque no es el popular, pero tampoco es el nerd, porque tampoco, y son muchas cuestiones. Es un tema bien complejo, pero hablando en cuestión de pediatría, sí se tiene que tomar en cuenta la experiencia que todos los que tratamos con jóvenes, y sobre todo con pubertos, vivimos día a día. Hoy dicen blanco, mañana dicen rojo y pasado mañana dicen verde. Y no se puede tomar una decisión que va a alterar el resto de sus vidas con grandes consecuencias antes de una edad. Afortunadamente, y eso es algo que ojalá todos los países, eso sí lo copien, los países nórdicos han establecido que no se deben de realizar como una buena praxis médica, y eso varios estamos de acuerdo, no se deben de realizar cambios de sexo, no estoy hablando de género, de sexo, antes de los 25 años de edad. Porque eso de que estamos completamente desarrollados a los 18, eso lo dicen para la cuestión de votar. Pero por supuesto que no. Lo vemos con todos los cambios que sufren nuestros adolescentes entrando a la universidad y que antes eran
de determinada personalidad, pero por querer encajar en otro ambiente universitario, dan un giro de 360 grados en espiral. Pues mi querido Gustavo, tenemos que ir a una pausa y regresamos de inmediato con este tema que está muy interesante. Regresamos en un minuto. Regresamos con ustedes, estamos con un tema muy interesante que es la transfobia. Por transfobia se entiende el rechazo que sufren las personas transexuales porque se piensa que están transgrediendo precisamente el sistema sexogenérico socialmente establecido. Claro está que, como se ha mencionado, pues se vuelven un grupo muy vulnerable con altos grados de marginación, violencia, comportamientos discriminatorios, y que si lo queremos englobar en una palabra, pues se vulneran sus derechos humanos. Es importante señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la expectativa de vida de las personas transgénero en el caso de México es de 35 años. Y esto debe ser un foco rojo porque nuestra esperanza de vida está sobre los 70. Por otra parte, los países con más crímenes contra personas trans en este lado del continente es Brasil, México y Estados Unidos. Entonces, como ven, son estos lugares que desafortunadamente tiene nuestro país, que no nos gustan a muchos. Y en este sentido que estabas comentando, mi querido Gustavo, de que las personas tienen que tener una edad mayor, seguramente algunos de nuestros personas que nos acompañan habrán visto el caso de una persona precisamente en España, donde a una chica la operan a los 15 años, ahora tiene alrededor de 23, 24 años, y está en las redes y en las noticias porque está arrepentida de alguna manera de haberse operado, ha dicho casi en palabras textuales que le han arruinado la vida, está demandando al sistema de salud, porque además en el análisis que han hecho desde la perspectiva jurídica, quienes la están asesorando, pues han encontrado que hay algunos fallos, como es que no se da el seguimiento psicológico, etcétera, ¿no? Pero poniéndonos en este caso, que estaríamos en principio todos de acuerdo en que se necesitaría cuando menos ser mayor de edad, con las reservas, porque yo también estaría de acuerdo que los jóvenes a los 18 años son eso, ¿verdad? Son jóvenes. Y yo no sé si aquí hay una responsabilidad de la sociedad, pero cada vez maduran más tarde, o cuando menos esa es mi sensación, ¿no? Antes no había estos problemas porque de niños se pasaba a adultos, ¿verdad? Se casaban a los 12, 13, 14 años. De repente se inventaron la palabra adolescente, ¿no? De que adolece de todo. Y este periodo se va extendiendo, y ahora ya hay estadísticas que dicen que se es joven hasta los 30, ¿no? Claro está que esto no tiene nada que ver con la madurez que se tenga, pero sí coincidiríamos que a los 18 años es lo mínimo minimorum, y sí llaman la atención estos países que están autorizando no estoy usando la palabra que usas, este traslado a los 15 años, ¿no? Y este caso de esta chica que ahorita está en noticia, pues precisamente, ¿no? Yo creo que a esa edad no puedes tomar una decisión. Y en declaraciones la madre señalaba, ¿no? Pues yo lo que quise es apoyar a mi hija y eso. No sé, o sea, aquí sí me salta una luz roja, ¿no? Es decir, sí, porque además la amenaza o lo que se piensa es que se va a suicidar, que también esto es en muchos casos cierto. Coerción. Claro, pero sí dices hasta dónde una madre en una situación así, o unos padres, para no ser feminista exagerada, no puedes permitir, ¿no? Que esto, porque no quiero excluir al médico, ¿no? Pero al médico puede decir, usted me está pidiendo esto y yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, hasta qué punto realmente en la vida real un médico puede oponerse, que se está atendiendo a esto, a que el médico pueda atenderse, o que los padres pues no permitan estos, porque son cambios radicales, o sea, no es que hoy en la mañana pienso ser de uno y a la tarde, ¿no? O sea, son decisiones de vida. Así es. Entonces, tú tienes que tener un contexto
muy amplio. Nos has dicho, se necesita todo un equipo médico, Por ¿no? supuesto, es una crítica al sistema de salud. A mí me pareció y lo repito otra vez, a mí me pareció muy prudente la propuesta de la legisladora del PAN en la Cámara de aquí en la Ciudad de México, en la que justamente prohibían este tema de no hacer este tipo de terapias. Esas, que eso es un punto que también se tiene que comentar, ¿eh? Se juega mucho con terapias de conversión y terapias de afirmación. Curiosamente las están utilizando al revés, ¿no? Porque lo que tendría, como les decía, hay cosas que son inamovibles. Aun cuando hagan la transición, no es de entrar a un vestidor, salir y quedarse con el mismo vestido. Seguirán estando en tratamiento y en vigilancia toda su vida porque su organismo no es masculino en el caso de las mujeres, femenino en el caso de los hombres. Entonces, esto venía, a colación de que no se deben de hacer, y ya las están haciendo, ¿no? Personalmente yo ya he tenido pacientes menores de edad, mujeres con mastectomía bilateral, y que además les incomoda que se hable del tema, porque lo dan por un hecho. Cuando uno pregunta, ¿y cuál fue el motivo de haberte quitado ambas mamas? ¿Tú tenías algún problema? Porque sí los hay, ¿eh? Hay mastectomías tempranas, ¿no? Problemas genéticos familiares de desarrollo de cáncer de mama a manera temprana. No lo sé, pero eso lo tiene que preguntar un médico. Pero evidentemente fue una decisión que se tomó en muy poco tiempo. Datos duros. Y esto no es transfobia, es hablar de la realidad de la población transexual y transgénero. La población transexual y transgénero tienen mucha mayor prevalencia de enfermedades psiquiátricas que el resto de la población. Las enfermedades psiquiátricas no se resuelven en 1, 2, 3 sesiones o un año de tratamiento. Por eso la parte que se insiste, y más en estado de crecimiento y desarrollo, acompañar al paciente hasta que se determine que es el momento correcto para hacer esa transición. Explicaba este doctor que 1 de cada 2 seres humanos, en algún momento de nuestro crecimiento y desarrollo, hemos tenido alguna duda sobre nuestra sexualidad. Estadísticas, si quieren, españolas, pero creo que no, creo que les estaba dando desde el punto de vista internacional, pero bueno, dicho por voz de un experto. Es decir, siempre el planteamiento de ¿podría? A lo mejor soy, no sé. Yo conozco mucha gente que no habla del tema y siempre lo niega, y muchos años después, y estoy hablando por fuera, tanto de pacientes como de amistades, dicen, si un momento de la vida había un amigo o una amiga que como que, pero no, ya después ya. Todo mundo se lo planteó de alguna manera. Entonces, si sumamos el fenómeno social en el que la atención, ¿cómo se llama? Pues este plus, este punto extra, esta insignia de soy trans, me va a dar el valor que yo he encontrado en mi persona, lo van a tomar. Y el problema es ese, que no se hace la evaluación correcta ni el seguimiento. Y hay que hablar que también se les pintan las cosas de color de rosa, ¿no? Como siempre que se habla en otros antecedentes, en otras condiciones médicas, hay cosas, nosotros en Derma nos topamos mucho con eso porque piensan que es magia. Les digo, a ver, no, eso que te ponen en TikTok, te pones una crema, te haces así, tienes el cutis perfecto, no es cierto, no existe. Lo mismo ocurre en 1000 y otras, ¿no? Cuando les hacen cirugías plásticas que no saben que van a quedar con cierto grado de fibrosis y se tocan la piel y, oye, pues es que ya llevo 3 meses y no termino de sentir bien la piel. Bueno, pues hay que platicar también las cosas como son. Y en el caso de los transexuales, además de lo que es la mutilación, para que no le den connotación de otra cosa, pero lo que es la resección quirúrgica de órganos normalmente sanos, como podrían ser las mamas
o los genitales sexuales externos masculinos. No te cuentan los riesgos cardiovasculares que tiene exponerte a hormonas, ¿no? En el caso de hombres a los que se someten estrógenos, el riesgo de trombos, el riesgo de hipertensión, el riesgo de daño renal, por ejemplo, con el ingreso de esteroides sexuales y de testosterona pueden generar insuficiencia renal. Hay algunas malignidades, es decir, enfermedades oncológicas, cáncer, que es despertado por estímulos hormonales. Eso no se los platican. Es más, y vuelvo a mi especialidad, una de las cosas que no les cuentan es, si estás consciente que al hacerte tú mujer, al hacerte hombre, al meterte estas hormonas, te puede salir acné, te va a salir pelo en la espalda, te vas a quedar calvo. Es una posibilidad porque en tu genética familiar, ellos piensan que es configurable. Hay un pensamiento mágico al respecto, porque también creen que hacer la transición ya los hace mujeres u hombres, o del sexo masculino o del sexo femenino. No, es una simulación, es terapéutica. Si bien la Organización Mundial de la Salud lo sacó de la parte de patologías, sigue siendo una disfunción sexual. Finalmente es algo que no está funcionando bien. Ya no los están considerando enfermos, ni mucho menos. Pero volvemos a lo mismo. Si hacemos medicina seria, y no estoy diciendo, no se transicionen. Se tiene que buscar siempre el menor daño posible. De las cirugías de reasignación, llamémoslo así, hay varias de ellas tienen hasta el 60% de complicaciones. Que ese es donde muchos brincamos y preguntamos, oye, a ver, entiendo un 15, un 20% de complicaciones. Uno siempre, cuando hace tratamientos, lo pone en la balanza riesgo-beneficio. Oye, 60% de complicaciones, ¿quién las está haciendo? ¿Por qué se están haciendo? Y no es la primera vez en la historia de la medicina, y voy a salir del tema trans, en donde se han replanteado muchas cosas. Es más, en donde muchas técnicas quirúrgicas dicen, a ver, ¿por qué esto no está funcionando? Aunque llevamos años haciéndolo, a ver, la tasa de complicaciones es muy alta. ¿Por qué? Pues porque A, B, C, D. En el caso, por ejemplo, de los quemados, que es una de mis áreas de expertise, por muchos años se hicieron colgajos para cubrir las áreas de defecto con piel que no era de la zona y acababan, como bien lo decían, como verdaderos monstruos, porque no era la piel de ese sitio. Hoy son cosas que ya se hacen en las mínimas proporciones. Se ha buscado corregirlo y se hicieron por muchos años. Era lo único que teníamos. Aquí se puede replantear las cuestiones, pero lo que no está viendo es paciencia y sobre todo no se está dando la voz a todas las personas, obviamente profesionales de la salud, que tienen que hablar, y más bien se está politizando. Entonces tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Los años de terapia que lleva el tratar determinadas condiciones, en que son caminos que no son irreversibles, más bien que no son reversibles, que es un camino en una sola dirección, y lo que puedas regresar no vas a acabar bien. Había el caso de una chica americana que justamente por lo mismo quedó con alteraciones. Era lo más raro que podía pasar. Bueno, a ella le pasó, ¿no? Alteraciones en las articulaciones. Tiene dolor todos los días. Quedó con una voz gruesa. No va a tener, obviamente trae implantes mamarios, pero no son mamas. Y por el tratamiento hormonal no sabe si quedó estéril. General, ese es el camino al que van los pacientes que se hacen transexuales. De hecho, lo explica perfectamente este psiquiatra, y vuelvo al mismo punto. Aquí hay que darle la voz a la gente que lo está viendo, ¿de acuerdo? Porque yo les puedo hablar de lo que yo veo en la consulta secundario al uso de las hormonas y de este tipo de cambios en mi área de expertise. Y les puedo hablar de crecimiento y desarrollo porque sé cómo debe de ser, y las fases y la vulnerabilidad, y que el cerebro cambia. Aunque ustedes no lo crean, el cerebro se reconfigura a lo largo de la vida, tanto con experiencias externas como con fármacos y demás, y las hormonas tienen un factor importantísimo en el desarrollo de la psique,
en todos aspectos, hasta de inteligencia. Entonces, si por algún motivo, porque eso es algo que no se ha terminado de estudiar, los efectos cognitivos que tiene el uso de estas hormonas en el cerebro, dependiendo de las edades, sí puede alterar incluso su capacidad para razonar su propia situación. Entonces es algo que tenemos que trabajar con pincitas. Hay una gran responsabilidad en el sector salud que no podemos dejarnos abalanzar por una cuestión política. ¿De acuerdo? Les repito, hoy está de moda apoyar, pero incluso ya hay grupos LGB, estoy quitando la T, que se han deslindado de la política que el resto del lobby ha hecho con respecto a la cuestión trans. A nivel internacional, y si no, googleenlo, gays en contra de los trans, y van a ver los puntos de vista, porque todo mundo busca una integridad, ¿de acuerdo? Incluso sobre todo la salud y sobre todo la información. Vuelvo a lo mismo, ya si de plano pues uno no puede evitar que si alguien se quiere poner una pistola en la cabeza lo haga, pues que lo haga sabiendo que si se quiere hacer un hoyo, pues muy probablemente hasta ahí va a quedar. Porque es jugar a la ruleta rusa. Claro. Porque además no existe la suficiente experiencia internacional para poder determinar cuál es una conducta correcta. Lo mejor es lo conservador. Y cuando digo conservador no estoy diciendo retrógrada. Estoy diciendo ir paso a paso. La observación, la paciencia y el acompañamiento. Bueno, un comentario. Es que justo ha puesto énfasis en algo, que no somos conscientes de que es un proceso. Y que como proceso requiere un acompañamiento, es decir, no se da de la noche a la mañana, no como que hoy me desperté y quiero hacerme un cambio, no, y que justamente el énfasis va en eso, en decir, este acompañamiento de este proceso te puede permitir el éxito si tú ya, como usted dice, ya decides hacerte una cirugía de transexualidad, es decir, pero ya traes un trabajo atrás, un trabajo que empezó desde la familia, es decir, como padres, ¿cómo estamos detectando? ¿Cómo sé que realmente requiere ese cambio y no es porque está experimentando como parte del proceso de crecimiento el decir, pues es que hoy me gusta esto, me gusta y me siento así? No, es que es decir, a ver, como padres detecté esto, pues voy a acudir a los especialistas. O sea, por ejemplo, en el caso de los hermafroditas, usted ha dicho, 10 especialistas para una situación. Pues yo creo que también lo tendríamos que expandir para aquellos que no tuvieran la situación, pero que están en esta condición, es decir, no solo lo médico, ¿no? ¿Qué pasaría con las redes, por ejemplo, de la escuela, las redes sociales? Y todos vamos involucrados en ese proceso ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se ha visto que el éxito es de decir, no llegar a este arrepentimiento, porque incluso ya se está hablando de este arrepentimiento, es porque atrás traigo todo este respaldo, todo este que eso tiene mucho que ver con el acompañamiento, tiene que ser eso, acompañamiento, y el problema es que hoy día se está yendo a los extremos. Claro. Ok, no a las terapias de conversión en la que te estoy diciendo, no, tú estás, bueno, que en realidad esa no es, les digo que utilizan mal los nombres, porque lo hacen con intención. Las terapias de conversión tendrían que ser las que hacen la transición de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y las de afirmación las que hacen que estés en acorde, en sintonía con tu sexo biológico. No, aquí han invertido los nombres con esa intención de darle un favoritismo a uno y al otro. Pero bueno, la terapia de acompañamiento tendría que ser expectante. En cambio, prohíben aquellas en las que quieren convencer de lo contrario al paciente y decirle, no, si eres hombre, vete en el espejo, eres hombre. Esas las quieren prohibir, pero por todo lo contrario, las que llaman de afirmación, que en realidad es de conversión, son las que imponen. Entonces son las que, por el contrario, están todo el tiempo, no, sí, tú vas a lo seguro, no, es que es todo tu derecho, y son alimentando una cuestión que no deberían de alimentar. Esto es algo, como toda terapia, que tienes que ir acompañando al paciente. Si de que se transicione depende porque la gente le dijo, sí, transiciónate. O porque realmente no fue su decisión. Claro. Y esa es la parte que porque uno diría, bueno, a ver, te arrepientes, pero tú tomaste la decisión. Sí, no, tuvo coerción. Tuvo coerción, y sobre todo a los padres de familia, que, salve decirlo, siempre hay un vejo de se sienten responsables, hay un duelo, etcétera, etcétera. Si a ellos les dicen, es que si no apoyas a tu hijo se va a suicidar, que ya estamos viendo que no es la solución tampoco, eso es coerción. Eso no es una forma correcta de hacer una terapia. Y eso es una falla médica, porque de repente, esto no lo tiene que tratar un psicólogo. Con respecto a todos nuestros colegas psicólogos, esto es un tema psiquiátrico, es un tema orgánico.
¿de acuerdo? Y aquí están involucradas muchas cosas desde el punto de vista neurológico y bioquímico, más endocrinológico y todo lo demás. Entonces, pues bueno, sí hay cambios en el cerebro entre un hombre, una mujer, una persona homosexual y transexual, pero esos cambios no son de su especie ni son de ¿cómo se llama? Una dicotomía en nuestra especie. Finalmente, son cosas que se han modificado por muchos estímulos internos y externos de ¿cómo se llama? A lo largo de nuestra vida. Pues hemos monopolizado y nuestro querido Carlos dice a mí, ni Perdón, siquiera Carlitos. mi voz han oído. Pero los últimos 2 minutos te los voy a ceder, mi querido Carlos, porque si no nos vamos a ir sin escucharte. Entonces tienes 2 minutos antes de que nos digan sayonara, goodbye. Justamente. No, pues justo porque tenemos una pregunta, doctor Gustavo, porque Sí. con base en lo que decía, pues me vino mucho a la mente varios estudios sociológicos, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? De cómo a veces la medicina se inmiscuye en campos políticos y, por ejemplo, ¿no? Judith Butler, una autora que tratamos, por ejemplo, en nuestro curso, habla de muchos estudios de eso, ¿no? De cómo cuando el hermafroditismo empezaba a presentarse específicamente en la sociedad estadounidense, pues bueno, sin algún tipo de conocimiento totalmente médico, decían, pues tiene que ser hombre o mujer, no puede quedarse así, ¿no? Y empezaba la violencia desde niños a empezar a transformar, como usted decía, muchos casos que eran muy ambiguos, de genitales muy ambiguos, y pues bueno, ¿no? Por la ideología heteronormativa, ¿no? De simplemente tiene que encajar porque no puede haber una especie de tercera posición, ¿no? Ante la realidad médica, que era un uso de la medicina, como usted dice, totalmente politizado, ¿no? Y justo también lo que menciona ahora con la realidad trans, pues también se politiza al grado de que, pues sí, vemos que, por ejemplo, empresas que intentan inmiscuir, ¿no? El tema trans en sus obras, en sus productos culturales, pues no lo hacen para, en verdad, digamos, mostrar cómo son las identidades sexuales, cómo Les se da presentan. rating. Ajá, sin solamente es algo mercantilizable, ¿no? Mercantilizable y a un modo, pues como usted dice, prácticamente de moda, que no les interesa cómo se siente la gente, qué es lo que experimenta, cuál es la complejidad médica incluso de esas cosas, solamente, bueno, pues para vender, porque si esto nos va a dar un poco más de dinero, esas identidades sexuales que se revelen así, ¿no? Lo mismo ocurrió con la drogadicción, la anorexia y la bulimia. Claro, ¿no? Uh-huh. a su nivel. Entonces, una pregunta muy rápida que quizás nos pueda responder, que hace Rubí Domínguez en ese sentido. ¿Qué medidas se podrían tomar para una visibilización e inclusión que sea idónea en la comunidad LGBT, que no sea, pues justo como usted mencionaba, ¿no? Con todas estas opiniones parciales y cortadas, digamos, sobre el tema? Antes de responder eso, quiero aclararlo. No es que la medicina se meta en la política. Creo que ha ocurrido más bien al revés. La política se ha metido en temas médicos y lo utiliza, porque es una excelente campaña, para sus diferentes propósitos. Es un tema que, les repito, no, el ser humano está formada es un ente en esas 3 esferas, pero no se pueden disociar esas 3 esferas. ¿De acuerdo? A lo que le han llamado la regla heteronormada es la salud, y lo tengo que plantear desde este punto de vista, porque las especies, todas las especies, buscan la procreación y la se me acaba de ir la palabra, es decir, que la perpetuidad o que la especie perdure. Las otras opciones que hemos querido manejar de el tercer foco, y estoy hablando de biología, porque a veces para lo que les conviene quieren tomar en cuenta la ciencia y para lo que no, y la realidad es que la biología, eso es lo que ha determinado todas las especies. Y sí, ya me sé que van a decir que hay bacterias, hongos y algunos microorganismos un poco más grandes que pueden hacer transición. Sí, el ser humano no. Entonces, y lo ha demostrado a lo largo de la historia. Y aunque digan, sí, ahora lo hace, no, ahora lo fabrica. Pero no es que nosotros espontáneamente, por un estímulo, nuestro propio organismo comience a degenerar el pene y los testículos, o más bien comienza a introducir los testículos, los suba a la cavidad abdominal, los convierta en ovarios y nuestros órganos sexuales masculinos se invaginen y formen una vulva. Eso no lo hacemos. Nuestra especie no es de transición. Entonces, lo que necesitamos hacer es que esto se tiene que ver desde todos los aristas.
¿sí? Y un derecho fundamental de los derechos humanos es el derecho a la salud. Y el derecho a la salud habla también de la integridad. Por eso les repito, no estoy diciendo no se transicionen, ojalá que no. Pero como en casos como son los casos de ambigüedad de genitales, en donde no hay manera, ¿no? O porque, híjole, ¿qué crees? Que finalmente, pues sí era los que creíamos que eran ovarios, eran testículos, sí. Y se los tenemos que quitar porque llevan en la cavidad abdominal no sé cuántos años y van a degenerar en tumores, porque los testículos por eso van por fuera, porque no pueden tener la temperatura. Para quien no lo sepa, así funciona. No deben de estar al nivel de la temperatura corporal, sino más frescos. Ajá. Y los ovarios al revés. ¿De acuerdo? Y bueno, pues, o sea, hay que ponerlo en las manos de los expertos y no dejar que esto se politice. Créanme, si algo en medicina nos interesa es el ser humano. Y esta es una realidad que estamos viviendo, pero hay que entender que esta realidad que estamos viviendo de los seres humanos tiene muchos factores asociados. Efectivamente, muchos de ellos pueden tener un fondo biológico, pero también tienen un fondo social. Todos estos chicos que muchos han sido acompañados y que después de un tiempo, y sobre todo cuando se les permite que transicionen la pubertad, en donde las hormonas hacen su efecto sobre la psique, aclaran su disforia. Y eso es una posibilidad que se les tiene que dar a los chicos. Como dicen por ahí, ya si el adulto se quiere cortar una mano, pues bueno, ya lo hizo bajo otras condiciones. Yo personalmente quiero enfocarme en acompañemos a esta niñez y juventud, porque además ha sido bombardeada en que esto es lo cool. ¿De acuerdo? Así como ya actualmente, a diferencia de lo que fue en las juventudes de los 80s y los 90s, donde saber que alguien se drogaba era así de, uy, aquí hoy día es al revés. ¿No? Híjole, ¿a poco nunca has probado el monchis? No, bueno. ¿No? Por Dios, o sea, es la realidad. Y les repito, el cerebro cambia por estímulos hormonales, ambientales, farmacológicos, alimenticios, porque ahí ya no nos metimos, pero incluso he visto tristemente que en foros médicos donde se ha hablado, por ejemplo, de unas sustancias que se llaman disruptores neuroendocrinos, y alguien ha preguntado, doctor, el que está haciendo de ponente, doctor, ¿usted cree que esto pueda tener que ver con la creciente aparición de homosexuales, lesbianas, transexuales, y reacción de médicos que, ¿cómo preguntan eso? Ya lo que es no, en ciencia todo es cuestionable, todo. Y si nos preguntamos a veces por qué el punto sigue siendo punto, y lo hemos dicho durante 100 años, pero nos lo seguimos preguntando, es para reafirmarlo. No hay guías de manejo, y no voy a hablar de ahorita de la cuestión de trans, porque no las hay muy pocas, y las que hay pues tienen una casuística muy baja, y si ustedes las ven con diferencia de 4 años, cambian, Pero, por ejemplo, hablemos de reanimación neonatal. ¿Saben cuántas veces se ha cambiado el protocolo de reanimación neonatal? No ha sido el único. Nomás vean ahora sí que ahí sí nomás vean las películas. Cómo reanimaban a los bebés antes, de cabeza y la nalgada. Y eso era la buena praxis. Hoy día, bueno, sí, pero ni por equivocación. Entonces, y se han replantado y seguimos aprendiendo. Y esto no es transfobia. Por el contrario, que la gente, y perdón, ¿dónde está ellos piden tolerancia, y dónde está la tolerancia a aquellos que estos no les sigue haciendo match? Automáticamente los catalogan como pues todas las etiquetas negativas, ¿no? Porque eres Mi querido Gustavo, bueno, nos van a dejar nos hablando quedamos solos. Entonces, mi querido Gustavo, estamos muy contentos, es un tema muy interesante, creo que tenemos muchas cosas en el tintero, pero nos tenemos que ir. Te agradezco infinitamente, si no ya programaremos otra posibilidad del tema.
Y a quienes nos acompañaron el día de hoy, pues muchas gracias y espero que tengan una bonita semana. Nos vemos el próximo martes en otra sesión de Societatis. Hasta entonces, bonita semana.